Bueno, ha pasado un montón de tiempo desde mi último video y para quien eso haya sido algo malo, lo siento mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ay, me da tanto gusto decir eso una vez más después de tanto tiempo. A lo largo de los años, he visto infinidad de capítulos de diferentes series y de diferentes temáticas, pero sin duda, una temática que en lo particular para mí es de las mejores que puede haber para un capítulo de una serie es sin dudas la de viajes en el tiempo. Sagas como Volver al Futuro o series como Doctor Who son de los mayores exponentes del tema, pero hay muchas series que aún sin ser enteramente de viajes en el tiempo, terminan teniendo un episodio sobre estos. Y es justamente eso de lo que voy a hablar en esta ocasión. Así que, sin más que decir, quédate aquí que estos son 5 episodios de viajes en el tiempo en series que no son de viajes en el tiempo. Qué titulote, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con algo tranquilito. Viendo la luz en el ya lejano año de 1999, Bob Esponja llegó para quedarse entre las mejores series de animación de todos los tiempos. Y no es para menos, pues es una serie con tremendas joyas por capítulos y entre todos estos está el que se queda en este puesto. SB-129 es el episodio 14 de la temporada 1. En este se nos cuenta la historia de cómo Calamardo, al intentar estar lejos de Bob y Patricio para estar a solas con su clarinete, sin albur, decide esconderse en el congelador, con el pequeño inconveniente de que termina congelado durante años, llegando así a un fondo de bikini del futuro. Luego de conocer a las versiones futuras de Bob y Patricio, pierde la calma y desea irse de vuelta a su tiempo, lo cual es posible gracias a la conveniente máquina del tiempo del crustáceo cascarudo, porque claro, es el futuro y es infaltable una máquina del tiempo. Así, vuelve al pasado, pero termina yendo a un pasado un poquito lejano. Termina llegando a un fondo de bikini prehistórico. Aquí, conoce las versiones pasadas de Bob y Patricio. Al principio parece estar todo en orden, pues luego de que les enseña a cazar medusas, estos están tranquilos y sin molestarlo. Pero bueno, la calma no es que sea lo que más le dure a este pobre sujeto, pues cuando se pone a tocar su clarinete, su total dominio de este, guiño guiño, termina irritando a Bob y Patricio, así yendo a atacarlo de inmediato. Calamardo logra huir de ese tiempo, pero por la desesperación rompe la palanca y termina siendo enviado a la nada. Un lugar en completo blanco, en donde solo están él y su clarinete. Al fin consiguió lo que quería, estar completamente Sí, esto no le agrada para nada y termina deseando volver a su época. Rompe el techo de la máquina del tiempo y así vuelve al presente. Y se reúne con los Bob y Patricio originales. ¡Qué capitulazo! Ahí la verdad es que se nota la frescura y encanto de la primera temporada. Algo que hizo resaltar a Bob Esponja desde el inicio. Un clásico total. Nada más que decir, ¡qué buen capítulo! Este puesto es hacer un poquillo de trampa, pues no es como tal un episodio, sino un segmento de la casita del terror número 5, pero está bueno que merece estar aquí. Si alguna vez viajas al pasado, hagas lo que hagas, no toques nada. Sabias palabras del abuelo para su hijo. Mientras la familia desayuna, Homero se echa una de sus clásicas. Mete su mano al tostador por accidente y por el pánico termina rompiéndolo. Después de repararlo lo hace tan bien que ahora no solo es tostadora, sino también máquina del tiempo. Termina viajando a la época de los dinosaurios y siguiendo los consejos de su padre, evita tocar cualquier cosa, pero por accidente termina durmiéndose a un insecto que pasaba por ahí. Al volver a su tiempo se encuentra con un mundo gobernado por Flanders. Este se volvió un tirano que obliga a todos a sonreír y ser felices, de lo contrario, bueno, al menos te deja quedarte con tu cachito de cerebro. Homero se molesta con Flanders y este termina siendo enviado a reformarse a punta de sonrisas forzadas y lobotomías gratis. Huye con éxito y al escapar de esa época vuelve nuevamente a la prehistoria. Aquí se topa con un pez que se había despertado con muchas ganas de evolucionar, pero bueno, terminó topándose con Homero.
Regresa a su época, pero ahora hay versiones gigantes de sus hijos y al casi ser aplastado por ellos, regresa nuevamente al pasado. Estornuda sobre un T-Rex y bueno. Esto se va a poner feo. Al volver sin éxito a su tiempo, pierde la calma y comienza a hacer destrozos en la prehistoria para pasar por 1000 futuros posibles para finalmente llegar a su época original. Bueno, excepto por el detalle de que ahora todos tienen lenguas de reptil y... detallitos. Sin durar más de 10 minutos tiene chistes y escenas bien memorables. Esta frase, por más quemada que esté, qué buena esa época de la serie, un capitulazo sin más. Este episodio tiene una particularidad que lo vuelve uno muy bueno y que personalmente me encanta. El episodio Volver al piloto de Padre de Familia es el quinto capítulo de la 10ª temporada. En este, Brian enterró su pelota en el patio pero no recuerda dónde. Así que va con Stewie y este los lleva al pasado con su máquina del tiempo. ¿A cuándo específicamente? Al primerísimo capítulo de la serie. Buscan la pelota pero terminan asomándose a la casa y se dan cuenta de que son ellos del pasado. Tan del pasado que hasta se ven re feos. De verdad, este detalle de que se hayan dado la tarea de imitar el dibujo y la animación de la primera temporada es una cosa impresionante. Y bueno, siguiendo con el capítulo, Stewie advierte de no cambiar nada del pasado. Pero al volver al futuro, se dan cuenta de algo muy importante. El 9/11 nunca sucedió. Bueno, resulta que Brian estuvo abriendo la bocota a pesar de que le dijeron que no, y le contó a su yo del pasado acerca de esos atentados. Esto, aparentemente no trae repercusiones. Y digo aparentemente porque bueno, hay un pequeño detalle. Al no haber sido desatado el miedo a los atentados terroristas en aquellos entonces por el 9/11, Bush no explotó ese miedo para ganarse la presidencia y bueno, ¿qué tiene de malo? Viajan al futuro para ver qué mal podría haber causado el alterar así el tiempo. Y entonces deciden volver al pasado para intentar solucionar esto nuevamente. Y encuentran a sus yos del pasado, viendo por la ventana, y deciden hablar con ellos para detenerlos. Y al volver al futuro, todo parece estar normal. Pero el chucho del Brian hace de las suyas de nuevo y vuelven al pasado para evitar que Brian del pasado la cajetee otra vez y bueno. Entonces llegan otros Brian y Stewie del futuro a decir por qué lo que hizo Brian fue bueno. Luego llegan otros demás al futuro a decir por qué fue malo. Y luego llegan más y más hasta que está repleto de copias de sí mismos. Al final se decide por votación el resultado y solo los originales se quedan en el pasado para esperar a que lleguen nuevamente sus copias buscando la pelota. Y lo arreglan de una vez por todas. Sí, tal vez la historia no es tan la gran cosa, pero lo que sí es que aparte de que me resultó entretenido, la premisa de volver al primer capítulo me gustó, por el hecho de poder ver diferentes puntos de vista de algo que ya conocíamos. Eso, y agregándole el detalle de que en estos segmentos del pasado se tomó la libertad de imitar el arte antiguo, esos dibujos y animación antigua se logró lo suficientemente bien como para que sea lo suficientemente entretenido e interesante de ver. Aquí se queda este capítulo. Me gustó bastante, ¿para qué se los niego? El siguiente capítulo de esta lista viene de una de las mejores series de ciencia ficción que existen, y era imposible que no tuviera un capítulo dedicado a los viajes del tiempo. Es decir, la serie en sí misma es una especie de viaje en el tiempo. Así es, estoy hablando de ni más ni menos que de Futurama, específicamente del capítulo Roswell termina bien. En este, la tripulación se encuentra a punto de presenciar un evento cósmico tan majestuoso que debía ser presenciado como Dios manda, con sus buenas palomitas, como de que no. Ray, apurado por preparar sus palomitas, decide meter las palomitas al microondas para hacerlas más rápido. Sin embargo, ignora la advertencia de claramente no meterlas al microondas, creando una onda de radiación que bueno, termina combinándose con la explosión que estaban viendo y genera con estas dos energías chocando entre sí. Crea turbulencias en toda la nave y ya después de que haya pasado todo, deciden irse a casa, pero al acercarse al planeta notan algo muy raro. No hay tráfico y ahora la Tierra tiene una misteriosa capa de ozono que no estaba ahí antes. Al entrar al planeta pierden el control y se estrellan en ni más ni menos que en Roswell, Nuevo México,
justamente en el año 1947. Sí, en el mismo año de los sucesos del conocido caso Roswell. Efectivamente, después de todos los sucesos que vimos, ellos terminaron siendo los aliens de aquella conocida historia. La nave choca y Bender sale volando destruyéndose al chocar con el suelo. Ponen a Zoidberg a recoger los pedazos de Bender mientras los demás descansan en la nave y Fry decide ir a saludar a su abuelo Enos. Pero al ser advertido por el profesor de que si algo le pasa a su abuelo, Fry podría dejar de existir, se obsesiona con evitar que algo malo le pase y quiere cuidarlo de todo peligro. Después de ver todo el peligro que hay, lo lleva hasta una casa en medio de la nada. Al fin, ¿qué podía pasar, verdad? Devastado, vuelve a la base militar y encuentra a la novia de su abuelo llorando por su pérdida. Después de intentar consolarla, terminan haciendo... bueno, cosas. Al ver que no dejó de existir, Fry concluyó que Enos no era realmente su abuelo, pues de lo contrario hubiera dejado de existir. Sin embargo, el profesor le revela la terrible verdad. Enos no era su abuelo, sino que después de haber tenido cosas con su abuela, él mismo se convirtió en su abuelo. Mientras tanto, Zoidberg, después de haber sido atrapado, estaba siendo investigado por los científicos. Y entonces, después de que la tripulación consigue todo para poder volver al futuro, rescatan a Zoidberg y el cuerpo de Bender para huir en la nave, pero a medio vuelo, la cabeza de Bender se cae de la nave y se pierde en el pasado para siempre. Vuelven a su tiempo y entonces recuerdan que posiblemente la cabeza de Bender siga enterrada en el mismo lugar. Dicho y hecho, luego de ir al lugar, toda la tripulación se reúne nuevamente y se van con el atardecer hacia el horizonte. ¡Qué capitulazo! Es todo un clásico de la serie y está aquí porque, aparte de tener chistes exquisitos, la importancia que tuvo para la historia de la serie en general es muchísima, pues gracias a la cochinada que hizo Fry con su abuela y luego de convertirse en su propio abuelo, terminó teniendo genes especiales, únicos en el universo. De esta forma, llamaría la atención de los mordelones, pues sus ondas cerebrales son inmunes a uno de los seres más peligrosos del universo, los cerebros. Pues su principal efecto, que es atontar a los seres vivientes, no tiene efecto en Fry, volviéndolo clave para vencerlos. Y así sucede. Gracias a estos sucesos, los cerebros son derrotados. ¿Quién diría que lo cochinote terminaría haciéndote salvar el universo? Una de las series más importantes de los últimos tiempos y sin duda una de mis favoritas, no es ajena a este tópico. Gravity Falls, un verano de misterios, tiene una cantidad absurda de capitulazos. Cada capítulo está repleto de calidad y efectivamente tiene un capítulo dedicado a los viajes en el tiempo. En el capítulo 9 de la primera temporada, titulado El cerdito viajero del tiempo, los Pines se encuentran en una feria organizada por el tío Stan. Dipper logró hacer que Wendy fuera con él, pero se ve envuelto en una problemática: evitar a toda costa que Robbie seduzca a Wendy. Mientras tanto, Mabel se encuentra con su alma gemela, un cerdito llamado 7 kilitos, y para ganárselo debe superar el reto más complicado de su vida: adivinar el peso del cerdito. ¿Podrá nuestra protagonista con esta ardua misión? Pasa lo impensable y logra adivinar el peso de 7 kilitos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora 7 kilitos es bautizado como Pato. ¿Por qué? Porque caminó como pato. Mientras que Dipper pasa tiempo con Wendy, por accidente la golpea con una bola de béisbol y le deja un ojo morado. Al ir por algo para ayudarle, un sujeto misterioso se le atraviesa y hace que tire el hielo que iba a usar. Y entonces ve que Robbie ya se le adelantó y le está ayudando, lo que para él es una absoluta derrota. Mientras se lamenta por haber perdido a Wendy, ve al mismo sujeto que le arruinó los planes. Él y Mabel lo confrontan y descubren que es un viajero del tiempo. Dipper le pide prestada su máquina del tiempo para arreglar las cosas con Wendy, pero este se niega. Y digno de alguien tan brillante como lo es la mente de alguien con siglos de conocimiento por delante, pues termina revelándoles cómo usar su máquina del tiempo y bueno, inesperadísimamente, terminan tomándola prestada sin su consentimiento, vaya. Y así, Dipper pone en marcha su plan de hacer un tiro perfecto para evitar lastimar a Wendy y conseguirle su premio. Sin embargo, está tan salado que sin importar cuántos intentos haga, termina con el mismo resultado: Wendy con un ojo morado y el muñeco listo para invitarla a salir.
Frustrado, ingenia un plan para nada rebuscado, con la intención de hacer el tiro perfecto. Dicho y hecho, con ayuda de Mabel logra el tiro perfecto. Logró su cometido, se quedó con la chica, pero con un pequeñísimo detalle. Al necesitar de la ayuda de Mabel, ella no pudo estar para ganarse a Pato, su alma gemela, quien termina siendo ganado por Pacífica. Preocupada, le pide a Dipper volver en el tiempo para poder recuperarlo y claro, Dipper, como buen hermano que es, se niega rotundamente. Pues cualquier variación en la línea del tiempo termina como un fracaso para Dipper. Esto termina en una pelea en la cual por accidente terminan llegando a un pasado lejano. Llegan a la época de los pioneros y debido al enojo de Mabel terminan viajando en diferentes épocas, alterando la línea del tiempo. Y aquí va una de las razones del por qué es de mis episodios favoritos de este tema. Empiezan a viajar por episodios anteriores de la serie, dejando todo tipo de cosas que no deberían estar en ese tiempo. Entonces, la máquina empieza a sobrecargarse y termina enviándolos a una época desconocida. Y antes de eso, ojo a este detalle. Llegan a un lugar misterioso, a un sitio donde no hay más que oscuridad absoluta. Un lugar donde... ¿huele chistoso? Sí, volvieron al presente. Pero al presente donde 7 kilitos se terminó convirtiendo en un asadito para los noroeste. Le pide a su hermano ayudarle a recuperar lo que más ama en este mundo, pero este se niega nuevamente. Mabel termina entrando en una profunda depresión, y Dipper, al querer ver que solo es algo pasajero, viaja días al futuro para ver si algo ha cambiado, pero Mabel sigue deprimida. Ahí es cuando Dipper termina volviendo en el tiempo para remediarlo, y resignado acepta que no estará con Wendy. Y entonces hay un emotivo reencuentro, pero termina siendo interrumpido por el viajero del tiempo que, molesto por lo que han hecho, les reclama por haberlo engañado. Sin embargo, antes de hacer algo al respecto, es arrestado por los polis del futuro, porque Dipper y Mabel terminaron creando una infinidad de paradojas en el tiempo. Blending, el viajero del tiempo, termina siendo enviado a arreglar todo el desastre hecho por los chicos. Y ahora sí, ¿por qué es un capitulazo a mi parecer? Bueno, es bien sabido que Gravity Falls es una serie con un montonal de detalles, secretos y lore. Al final de este episodio se nos muestra cómo al ser enviado a reparar los daños de la línea del tiempo, se paran diferentes escenas de capítulos pasados. Y si nos vamos a esos episodios y miramos el fondo, efectivamente, ahí está él. ¡Qué detallazo! Esto es lo que a mi parecer hace grande a la serie, lo que por muchísimos años hizo que diera un montón de qué hablar, y personalmente, lo que hizo que se quedara como una de mis series favoritas de todos los tiempos. Pues esto deja con una sensación de que todos los capítulos están bien conectados entre todos. Y claro, como no mencionar esa primera aparición de quien fuera uno de los personajes más importantes de toda la serie, la aparición de ni más ni menos que Stanford, el creador de los diarios. ¡Ah! ¡Los diarios! Es por esto y mucho más que me era imposible no meter este capítulo en el video. Sencillamente una carta de amor al entretenimiento. Y bueno, pues hasta ahí queda este video después de tanto tiempo. Han pasado años desde mi último video y no estaba a gusto sabiendo eso. Por mucho tiempo tenía ganas de subir un video más, pero por esto otro, al final, pues bueno, nadota. Me encantó volver por acá y bueno, ya sin más que decir, ahí va la despedidota. Espero que les haya gustado. Si es así, me ayudaría muchísimo que dejen un like, un comentario y si así lo desean, que se suscriban a mi canal. Cuídense mucho y hasta luego.